Osvaldo Núñez, exdiputado federal y vicepresidente de la Asociación Quebequense de Defensa de los Derechos de los Jubilados. Bienvenido a Radio Canadá Internacional. Buenos días, Pablo. Osvaldo, a mediados de junio, el 15 de junio, se llevó a cabo el Día Mundial de Sensibilización y Lucha contra el Maltrato de los Adultos Mayores. ¿Nos podrías explicar tú, en tanto que vicepresidente de la Asociación Quebequense de Defensa de los Derechos de los Jubilados, cuál es la situación de los adultos mayores aquí en Quebec? Bueno, fue una reunión muy interesante. Participaron por Zoom unas 50 personas, de las cuales la mitad eran latinoamericanos. Era el día de lucha contra el maltrato y los abusos cometidos contra adultos mayores. Y este problema que se vive siempre en todos los países, en todas las sociedades, se ha agravado con la epidemia del coronavirus. Es preocupante la situación. Hay maltratos de diferentes niveles, a diferentes aspectos. Por ejemplo, el maltrato a nivel sexual, psicológico, financiero, violación de los derechos de la tercera edad, que están agravándose, como dije, y hay que ponerle término. Menos mal que esta pandemia de coronavirus, que ha sido nefasta, todo tiene un aspecto positivo, que todos los países, todas las sociedades se están preocupando más por sus adultos mayores. Aquí el 80% de las muertes en Canadá y en Quebec son de adultos mayores. Ahora se va a consagrar más presupuestos porque es toda justicia. Quienes han trabajado, hemos trabajado toda nuestra vida y construido esta sociedad, que tenemos que tener una vejez digna. Ya. Mi abuelo decía, Osvaldo, que no hay mal que por bien no venga. Tenía razón, con los sabios tenían razón. Osvaldo, ¿los gobiernos federal, provincial y municipal se han implicado para tratar de encontrar una solución a este problema? Naturalmente es su obligación, para eso han sido elegidos. Y hay 3 niveles de gobierno que están preocupados por esta problemática. El gobierno federal, que es el que otorga las pensiones para la vejez y sobre todo para los más pobres, un suplemento de ingreso garantizado. Es la obligación de los gobiernos federales que los adultos mayores tengan cómo vivir en la última etapa de su vida. Nosotros hacemos encuestas y las dos grandes preocupaciones de los adultos mayores, primero, la salud, y segundo, contar con los ingresos suficientes para poder vivir dignamente los últimos días. Ahora, a nivel provincial, es de jurisdicción provincial este problema, sobre todo. Se han dictado leyes, se han creado organismos para proteger a los adultos mayores, se han hecho programas y planes de lucha contra el maltrato, y hay organismos, por ejemplo, como la Comisión de Derechos de la Persona, que tiene 2 artículos, el 10 y el 48, que luchan contra la explotación que se hace a los adultos mayores. Y a nivel municipal, las municipalidades siempre están más cerca de los ciudadanos. Entonces, también hay planes y programas, a veces anuales, bianuales, trienales, quinquenales, de lucha contra los maltratos, de lucha contra los abusos que se cometen contra la tercera edad, para favorecer la movilidad de los adultos mayores, que estén más informados, que puedan salir a recrearse, porque alguna vez el invierno es muy duro aquí, sobre todo en este país, que hay y muy largo. muchos aspectos en que se involucran las municipalidades, como los gobiernos federales y como los gobiernos provinciales.
Osvaldo, tú me decías que hay adultos mayores latinos en el grupo en el que tú te encuentras. ¿La comunidad latinoamericana está organizada para ayudar a los adultos o si lo hace o no lo hace? ¿Cómo es la situación a ese nivel? Bueno, es nuestra mayor preocupación este mundo latinoamericano que sobre todo a nivel de la vejez vive una problemática muy particular. La- los latinoamericanos somos una inmigración relativamente reciente, comenzó en los años 70 con la inmigración de gente que huía de la dictadura, después de América Central, hoy día de México, Colombia y otros países, unos 150.000 personas han llegado solamente a la provincia de Quebec, de los cuales un 15% ya es de la tercera edad, la mediana es 20%, pero como es una inmigración joven, todavía no llega a la mediana. Ahora estamos poco unidos, poco organizados. Por ejemplo, lo que nos piden los adultos mayores latinoamericanos es tener residencias específicas para, para ellos, porque en la última etapa de nuestra vida se olvida el francés y el inglés que hubo que aprender al llegar aquí y solamente se habla preferentemente en español, lo que hace difícil la convivencia con otros grupos y ojalá los cónsules, los embajadores también se involucren en esta iniciativa de los latinoamericanos de Canadá y de Quebec de tener nuestras propias residencias donde la gente pueda seguir sus tradiciones, su historia, su religión, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la situación de la comunidad latinoamericana. No hay muchos clubes de adultos mayores, desgraciadamente. Estamos fomentando la creación de esos clubes. Hay, por ejemplo, el que tengo que mencionar ahora, el Camino de Maús de la Iglesia Unida de Canadá, que figura, que funciona aquí en Montreal muy bien y que agrupa a muchos latinoamericanos que hace un trabajo formidable para distraer a los latinoamericanos ancianos, para enseñarles pintura, tocar la música, escuchar la música, escuchar una pieza de teatro, en fin, para que salgan de su aislamiento, que se vive mucho en esta Ujú. sociedad, especialmente en invierno, el aislamiento. También queremos decir que eh, los latinoamericanos en general, pero sobre todo los que ya hemos llegado a la tercera edad, hay problemas graves de pobreza. Pobreza porque no se tuvo unos ingresos suficientes, porque las jubilaciones son bajas, porque aquí casi todos los canadienses, fuera de tener los regímenes públicos de pensiones, han negociado con la función pública, con el Estado, con los sindicatos, con las empresas, planes suplementarios, complementarios, lo que no tienen los latinoamericanos o no han trabajado o han trabajado en pequeñas empresas donde no existen esos planes. Así que muchos de los latinoamericanos que llegamos a la tercera edad, hay que salir, algunos se han ido a sus propios países porque no pueden vivir aquí muy dignamente con los ingresos que tienen aquí, pero esos ingresos en su país de origen le dan mejores niveles de vida porque el costo de la vida es menor en esos países. Y nosotros también estamos fomentando mucho que hayan acuerdos bilaterales de seguridad social, en que se firmen convenios entre Canadá, entre Quebec, porque Quebec tiene una parte importante de jurisdicción en esta materia, con los países de origen. Ya se han firmado con Chile, con Brasil, con México, pero quedan muchos otros países y hay muchos latinoamericanos aquí provenientes de esos países que necesitan que sus periodos de trabajo se puedan unificar, los que trabajaron en su país de origen y los complementados con los de aquí, porque aquí se necesita, por ejemplo, 20 años después de los 18 años para tener la pensión de vejez. Y con los convenios se pueden reducir a 10 y alguna vez se anular. Pero hay poca preocupación de los cónsules, de los embajadores, por
negociar estos convenios. Cuando yo estuve de diputado fue una prioridad y lo hicimos con México y especialmente con Chile. No hay que negociar estos convenios. México fue el primero y después Chile. Aquí se ha negociado sobre todo con los países industriales, con Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia y excelentes convenios que le dan acceso a la seguridad social incluso cuando están en el país de origen. Allá pueden hospitalizarse gratuitamente. Si hay accidentes del trabajo u otros también están protegidos, lo que no se hace con los latinoamericanos. Así que eso es una gran preocupación. Y ya para terminar, Osvaldo, si hay un mensaje claro que enviarle a alguien, a alguna organización, a los gobiernos, ¿cuál sería? Mi mensaje a la comunidad latinoamericana es que nos unamos más, que trabajemos en conjunto, sobre todo en beneficio y para la protección de la tercera edad. Dejemos afuera nuestras divisiones, tenemos tanto en común, tenemos las tradiciones, el idioma, tenemos las costumbres, la música, en fin. Y yo también un llamado a los gobiernos de Canadá y de Quebec para que se preocupen más de la tercera edad, incluyendo a la tercera edad que viene de los países latinoamericanos. En Montreal, 44% de los ancianos en Montreal han nacido en el extranjero, así que tienen problemas muy específicos, muy particulares. Y pedirle también a los medios que den más publicidad a nuestra problemática. Es difícil llegar a los medios, sobre todo cuando no se habla con el acento de aquí, el idioma, en fin. Gracias a Radio Canadá Internacional, gracias a ti, Pablo. Bueno, y muchísimas gracias a ti, Osvaldo, por habernos puesto al tanto sobre esta problemática. Te deseo mucha suerte en ese trabajo. Muchas gracias, Pablo.